Yo creo que debemos convencernos, al menos nosotros quienes vivimos esta fe, que hay una doble dimensión, creo que muy necesaria en estos días santos, en estos días que llamamos Semana Santa, ¿no? Y especialmente este día. Una primera dimensión es la parte espiritual personal, ¿no? La cual nos introduce dentro de este misterio de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, que entrega su amor hasta el extremo, como leíamos ayer en el texto de la misa de la Cena del Señor, ¿no? Los amó hasta el extremo y justamente muere de esta forma para que no haya más muertes de este tipo, ¿no? Que se da en un marco de injusticia. Voy a conversar con el sacerdote Mario Yepes para que nos comparta su reflexión sobre este día y sobre lo que debería ser la mejor forma, si es que se puede utilizar la expresión, de vivir este viernes, que vuelvo a insistir, es viernes de muerte, viernes de dolor, viernes de cruz, viernes de Gólgota. Qué gusto saludarle, Padre Yepes, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido a Exitosa. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Y a todos los oyentes de Exitosa. Buen día, este Viernes Santo, como tú lo has dicho, un día de recogimiento, un día de oración, un día de volver la mirada a este Jesús que entregó su vida por nosotros los cristianos. Confesamos esta fe en este Jesús, Hijo de Dios, que muere en la cruz en este día Viernes Santo. ¿Sí? ¿Cuál debería ser la idea? Al recordar, al conmemorar, ¿qué es lo que hay que hacer? Es compartir, mucha gente habla de penitencia, habla de abstinencias, habla de peregrinaciones. ¿Cuál sería, digamos, si es que cabe la expresión, la mejor forma de vivir desde el punto de vista espiritual este día, que es probablemente el día más doloroso para cristianos? Yo creo que debemos convencernos, al menos nosotros quienes vivimos esta fe, que hay una doble dimensión, creo que muy necesaria en estos días santos, en estos días que llamamos Semana Santa, ¿no? Y especialmente este día. Una primera dimensión es la parte espiritual personal, ¿no? La cual nos introduce dentro de este misterio de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, que entrega su amor hasta el extremo, como leíamos ayer en el texto de la misa de la Cena del Señor, ¿no? Los amó hasta el extremo y justamente muere de esta forma para que no haya más muertes de este tipo, ¿no? Que se da en un marco de injusticia, en un marco de incomprensión de algo tan maravilloso que era hablar del amor de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, una dimensión también de compromiso. Los ritos, los gestos, sea el ayuno, la abstinencia, la peregrinación, al final son medios, no son fines propiamente, no son medios para también aprender a compartir el dolor y el sufrimiento de otros, que a veces eso, en primer lugar, es algo humano, pero nosotros lo marcamos también desde de un nivel espiritual, ¿no? Es el sufrimiento y el dolor de este Cristo en otros hermanos enfermos, hermanos que sufren, los pobres, y claro, de repente muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos una estabilidad económica, tenemos al menos un trabajo que nos ayude, pues eso sea un motivo para compartir con los demás. Y los ritos y todo eso más bien nos predispone, pero eso no es el fin, ¿no? Sino es el medio que me puede ayudar a comprender esta doble dimensión, ¿no? Correcto. Ahora, a veces se lee, se vive, en todo caso, desde la teoría, o sea, desde el personaje de Jesús, y uno siente como si fuese una especie de novela escrita y Jesús es el personaje. O como si ya estuviese hecho el cumplimiento de una profecía y bueno, pues Dios ya sabía, bueno, Dios vino por aquí, pasó ya lo de la crucifixión, sabía que iba a resucitar.
como que eso va perdiendo le hace perder cierto peso a un sacrificio tan extraordinario basado, por supuesto, única y exclusivamente en el amor. Pero yo siempre me pregunto y quería trasladarle la pregunta, ¿qué cosa hizo Jesús para molestar tanto desde el punto de vista absolutamente terrenal? O sea, Jesús estuvo en un espacio y tiempo histórico con gente, recorrió caminos, recorrió pueblos, se enfrentó gente, poderes. ¿Qué hizo Jesús que exacerbó tanto a los Caifases, a los Anases, al Sanedrín y a estos que en realidad eran el poder religioso y casi político del lugar? ¿Qué fue lo que hizo el Jesús humano que, insisto, indignó tanto al punto de armar la treta y el ardid de su crucifixión? Sí, yo creo que hay que verlo esto desde el punto de vista de una sociedad teocrática, una sociedad que prácticamente se basaba a través de vamos a llamarlo un medio oficial, ¿no? Y este medio oficial era el sacerdocio judío, el templo de Jerusalén, ¿no? Todo un sistema religioso que sostenía algo que de por sí no lo tenían como un poder pleno. Ustedes recordarán, Manuel, que en ese tiempo gobernaba el Imperio Romano. Propiamente en tema político. Y entonces el tema religioso del pueblo judío se sostenía a través de esta especie de cúpula de poder que era el sumo sacerdocio, familias sacerdotales judías, ¿no? Que sin menospreciar quizás el hecho de que pudieran ellos tener esta potestad, digamos así, religiosa para el pueblo, creo que como todo, pues ser humano a veces la soberbia, el poder, pues logran envilecer el corazón, y veían a un predicador de un pueblito de Nazaret, de Galilea, cómo podría ser él un medio a través del cual Dios hable, si ya hay un medio que es el oficial, vamos a llamar así, ¿no? Entonces generaba bastante incomodidad porque pensarían, y esto es lo que un poco parece decir el Evangelio de Juan, que si Jesús promovía un movimiento desde las bases más humildes y sencillas, podría traer una rebelión y esto, la incursión del poder romano, y eso no les convenía, en cierto sentido, a la estabilidad o lo que solemos llamar el statu quo, ¿no? de la situación. Parece que esto es el contexto social, político que vivía Jesús y lo incómodo que podría ser eso, ¿no? Ahora, ya la parte, digamos así, religiosa desde el plano ético, también resultaba bastante incómodo porque Jesús estaba moviéndose en un contexto de gente campesina, enfermos, pobres, que no llegaba quizás también ese mensaje de esperanza y obviamente, aunque suene bastante raro, pero es que al final es esto lo que pasa, Manuel, cuando un hombre intenta ser lo suficientemente recto, justo en cualquier ámbito de hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los que son vapullados, criticados? A veces son gente que hace el bien, porque les molesta, les resulta incómodo a la gente que por debajo de la mesa ahí hacen cosas, ¿no? O sea, es que en el fondo es eso. Correcto. Hacer el bien pareciera que fuera tu carta de condena, ¿no? Y es triste en una sociedad que quienes defienden valores éticos sean perseguidos y sean... Hablando de personas, y creo que tú sabes, bueno, personas rectas, probas, que están intentando mantenerse, ¿no? En esas virtudes dentro de un sistema de trabajo, etcétera, es difícil, es duro, y muchos sufren, ¿no? Que creo que es un poco lo que vivió Jesús también, ¿no? Ahora, ¿cómo se vive esto en las iglesias, en las parroquias, en los grupos católicos cristianos? ¿Qué actividades se hace hoy para recordar y compartir este dolor del Viernes Santo? Sí, durante la mañana suelen las iglesias estar abiertas porque anoche la misa de la Cena del Señor concluyó con la reserva del Santísimo en un espacio que se suele llamar el monumento y en donde los fieles van a hacer su acompañamiento a Cristo en su pasión, ¿no? Y es un poco el recorrido continuado, si se quiere, de esta tradicional visita a las iglesias, ¿no? Que se suele hacer en la noche,
del jueves al viernes, pero también el viernes por la mañana, ¿no? Es más o menos el peregrinaje que tú hablabas y que hacen muchos fieles por la mañana. Luego, a partir de las 12 a las 3, es el tradicional sermón de las 3 horas, que esto es un poco más nuestro, aquí del Perú, donde algunas iglesias ya han organizado un poco esta reflexión en torno a las 7 palabras que se encuentran en los evangelios, ¿no? de Jesús. Por la tarde, bueno, las 3 es la hora nona, que suele llamarse en la tradición judía, y para los cristianos es la hora de la muerte de Jesús, y entonces se suele realizar desde las 3 de la tarde hacia las 6 de la tarde, en cualquier horario que la comunidad parroquial lo convenga, los oficios de la cruz. Hoy, Viernes Santo, no hay misa en ninguna parte del mundo, sino los oficios propios de Viernes Santo, recordando la muerte de Jesús a través del gesto de venerar la Santa Cruz. Se presenta un crucifijo dentro de estos oficios y la gente lo venera, y se comulga con las hostias que están reservadas en el monumento, ¿no? Y ya por la noche, muchas parroquias, a no ser que también lo hagan por la tarde, el Vía Crucis, ¿no? Que es este ejercicio de piedad que nos recuerda la muerte, la pasión y muerte de Jesús, y que muchos fieles, yo creo que es también otro momento interesante, ¿no? Como la gente en procesión va recordando, rezando, interiorizando, ¿no? Este acontecimiento salvífico, y es un poquito las actividades que se suelen realizar en este día viernes. Ahora, yo no sé si entra en contradicción, no debería, pero hay mucha gente que decide entre jueves y viernes santo aprovechar el feriado y por supuesto salir, viajar, divertirse y entretenerse. ¿Cómo podríamos hacer, o cómo podrían hacer las familias para convertirse en eso que ya Juan Pablo II lo ha dicho antes, ¿no? Que sean las iglesias domésticas? Y bueno, y aprovechar que estamos saliendo, quizás no podamos ir a una parroquia, a una iglesia, quizás no podamos encontrarnos en comunidad, que es probablemente lo más extraordinario y rico de estar en estas actividades. Me voy a mi iglesia y ahí me siento comunidad, y como comunidad comparto el sentir, el dolor, la fe y la esperanza, y eso le da un valor riquísimo a nuestra iglesia. Pero hay gente que por diversas razones tiene que salir. ¿Cómo hacemos para que no pase desapercibido? ¿Cómo nos convertimos en iglesia doméstica y compartimos el momento también, aunque sea un instante, con las familias y los amigos del acontecimiento religioso que nos sirve un poco para disfrute social? Bueno, sí, es un tema, obviamente, bueno, hay que partir de algo, ¿no? Las personas somos libres de cómo ejercer nuestro tiempo, y no quienes de repente vivimos un poquito más esta fe cristiana, pues más bien aprovechamos a través de esas celebraciones que se dan en las comunidades. Hay algunos contextos también de lugares recreativos, estos donde también hay capillas, donde hay sacerdotes que van y ofrecen, pues es darnos un pequeño tiempo en medio de ese descanso, y poder participar, o como tú dices, a nivel ya un poco más familiar, de repente alguna oración en familia, algún momento especial, porque de verdad que en esto obviamente pasa por el testimonio de los padres hacia los hijos, ¿no? Quienes viven su fe van a transmitir su fe de padres a hijos, ¿no? Desde testimonio. Quienes de repente esto lo relativizan o lo ven desde otro nivel, pues claro, ven la oportunidad de poder descansar, viajar, qué sé yo, festejar. Pero bueno, yo creo que a lo menos para nosotros los cristianos es un tiempo de reflexión, de poder también darnos ese tiempo para pensar. A veces no lo tenemos, esta especie de no hay tiempo para lo espiritual, porque a veces estamos muy metidos en el trabajo, en la familia, en las quehaceres cotidianos, y entonces a veces no tenemos tiempo para poder pensar en nosotros mismos, y ahí a veces viene el problema, Manuel, porque después viene el bajón espiritual de muchas personas. Y como sacerdote a veces yo lo siento, veo la carga de los problemas a nivel o la incertidumbre, o el no saber a dónde voy, o el no tener un horizonte. De norte sentido, claro. ¿No? Entonces después uno está desesperado, y a veces
¿Por qué? Porque a veces estos momentos son los para recargar, digamos así. O sea, sentir la vida vacía y sin sentido, que es casi una característica generalizada, lamentablemente, en nuestra sociedad. Ha sido muy gentil, padre, muchísimas gracias. Y habrá que vivir con intensidad este día de muerte para vivir con más intensidad nuestro domingo de resurrección. No hay resurrección si no hay muerte. Si hay muerte habrá la alegría de saber que la vida siempre triunfa sobre la muerte. Ha sido muy gentil.